Pero continuando con el tema de JPA, vamos a ver ahora las consultas sobre las bases de datos. Tiene varios sistemas. Uno es mediante construcción de nombres. Lo que hace es un analizador léxico y según como tú vayas escribiendo los nombres de los métodos, Spring deduce lo que quieres hacer, con lo cual hay que utilizar unas palabras muy controladas. Otro sistema es mediante JPQL, en el cual es un lenguaje similar a SQL, pero orientado a objetos. Y por último también podemos utilizar lo que es SQL nativo, ¿vale? Si hacemos algo más complejo que ninguna consulta me puede satisfacer, yo puedo hacer mi propia implementación del DAO. Y ya veremos cómo integrar nuestra propia implementación con lo que tiene Spring. Vamos a empezar con construcción mediante nombre de métodos, ¿vale? Estos métodos se van a definir en interfaz DAO y no hace falta implementarlos. Lo que hace Spring es que, viendo las palabras que se han utilizado en esos métodos, Spring hace un análisis léxico y establece una implementación de esa consulta, ¿vale? Entonces, bueno, lo mejor es ver un par de ejemplos en el cual, para empezar, deben empezar por la palabra buscar, ¿vale? A continuación, de forma opcional, puedes decir buscar el primero, buscar los 3 primeros, los 5 primeros, en el cual esta palabra, más un numerito, que indica cuánto vamos a buscar. Y si queremos que lo que estamos buscando sean diferentes o no, si sean todos distintos. Pero nosotros vamos confeccionando el nombre del método, digamos, concatenando palabras. Pues buscar el primero por, ¿vale? A continuación, el nombre del atributo por el cual queremos establecer la búsqueda. Entonces pondríamos un nombre de atributo que debe coincidir con los nombres de los atributos de las entidades y evidentemente cada vez que hay un cambio de palabra poniendo la primera letra en mayúscula, con camel case. ¿Vale? Una vez que puesto el nombre del atributo, podemos establecer cómo es la comparación exactamente, si está contenido en una colección, si es igual, si está entre dos valores, menor que, menor igual que, mayor que, y así sucesivamente, que no sea null, que sea null, lo que fuera. Tenemos este conjunto de palabras reservadas. Entonces sería buscar el primero por el atributo, por ejemplo, si de tipo booleano, mayor de edad y que sea cierto. ¿Vale? Cuando hacen búsquedas en el cual afectan los strings, podemos poner la palabra que se ignoren las mayúsculas. ¿Vale? Ignorando mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Con esto hago la consulta de un atributo. Si quiero consultar más de un atributo, pondríamos una, la palabra i o la palabra o y volveríamos a empezar. ¿No? Pues es buscar el primero por este atributo que sea igual a un valor. El valor lo ponemos como parámetro, aquí no se pone. Y además, buscamos por el segundo atributo que sea un valor y así sucesivamente. ¿Vale? Luego, si queremos que el resultado esté ordenado, ponemos la palabra ordenado por. Y aquí decimos nombre de atributo que queremos ordenar. Pues por tal atributo de forma descendiente o por tal atributo de forma ascendiente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí es buscar por el atributo 1. Evidentemente, lo que hace es, le pasamos el atributo 1. Si encuentra ese atributo, te lo da. O por ejemplo, buscar los 3 primeros por el atributo 1 que empieza con y le pasamos un string con el prefijo. ¿Vale? O por ejemplo, este es buscar por el atributo 1 o el atributo 2 ordenado por atributo 3 de forma descendiente. Entonces le pasamos los dos parámetros, que es el atributo 1 y el atributo 2. Y he puesto aquí string, pero bueno, del tipo que sea. ¿Vale? O en este caso es buscar por atributo 1 que sea más grande y el valor que le paso. ¿Vale? O buscar por el atributo 1 que esté en esta colección de valores. ¿Lo veis? Hay muchas más combinaciones. Entonces los IO bueno, pues yo pongo un par de ejemplos, veis un poco la dinámica de cómo funciona y cuando quieres hacer una búsqueda te toca mirar el libro de la documentación técnica. Creo que esto es muy parecido como lo hacéis en PHP, ¿verdad? Entonces vais a ver que por comparación son los mismos nombres de las búsquedas. Luego vemos lo que devuelve. En principio podemos devolver o una sola entidad o una lista de entidades, ¿vale? O una entidad o una lista de entidades. Este método, evidentemente, podría afectar a varias entidades. Entonces dice, vale,
Si afecta solo a una entidad, está claro, voy a colocar este método de búsqueda en el dado de la entidad. Pero ¿qué ocurre cuando esta búsqueda me afecta a varias entidades? ¿Dónde lo colocaríamos? ¿Vale? Aunque es abierto, lo podríamos colocar donde quisiéramos y funcionaría. Por norma se suele utilizar el tipo de vuelto. Es decir, aunque tú utilices 3 o 4 entidades para hacer una consulta, lo importante es qué me devuelve la consulta. Entonces lo colocamos en el DAO que coincide con el tipo de vuelto. Por lo tanto, si me devuelve la entidad sin relación, lo colocaríamos en el DAO de la entidad sin relación. Entonces es el tipo de vuelto o un campo del tipo de vuelto, un atributo. Porque tú a lo mejor solo quieres un atributo de un tipo de vuelto. ¿Lo veis? Con esta manera localizamos mejor las búsquedas. Cuando tienes muchas, porque claro, afectan a varias, dice, bueno, ¿dónde lo buscamos? Pues en el tipo de vuelto. ¿Vale? Venga, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cómo quedaría? Para situarnos mejor. Bueno, aquí recuperando la entidad sin relación, fijaros que serían los primeros 4 ejemplos, o los 5 primeros ejemplos, están utilizados con con la filosofía de nombres. Fijaros que lo único que hago es, en el DAO, que corresponde al tipo de vuelto, lo que hacemos es colocar el nombre de interfaz, que es un método de una interfaz sin implementación. Cuando a mí me inyecten esta implementación de DAO, va a tener incluida la implementación de los métodos, pero los ha construido Spring por detrás. ¿Vale? Entonces, simplemente es colocar en la interfaz la definición de los métodos. Y a partir de ahí, estas consultas ya las puedo utilizar donde hayan hecho la inyección de esta dependencia. Bueno, en las consultas de JPA también podemos añadir paginación, ¿vale? Esto automáticamente ya lo ha gestionado Spring y en los datos genéricos que yo estoy heredando ya incluye la paginación. Entonces, en cualquier búsqueda de cualquier tipo, lo único que tenemos que hacer es añadir un atributo que sea paginable, ¿vale? Entonces, simplemente por añadir este atributo ya va a meter Spring paginación, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues cuando hacemos ese atributo, cuando hacemos una búsqueda, le tenemos que indicar qué página queremos encontrar. Y entonces lo haríamos a través de esta clase de PageRequest. Entonces, con esta página yo creo una página, digo, vale, creo un objeto de esta clase y digo, venga, pues la página 5 de tamaño 10. Y él echa cuentas, ¿vale? En definitiva, lo que está haciendo es, cada página empezaría por la 0 y entonces si es página 5 tamaño 10, pues será de la 50 para arriba. ¿Lo veis? Simplemente es añadir el atributo paginable en cualquier búsqueda que vosotros hacéis. Con esto ya incluye la paginación. Entonces, para saber cuántas páginas puedo llegar a tener, tenemos este método que es cuenta, que me dice cuántos tiene la base de datos. ¿No? A cualquier DAO que tengas tú le ponemos count y me da el número de registros que tiene. Las 7 consultas o podemos realizar con JPQL. A veces ocurre que por nombres de métodos no encontramos la forma de hacerlo, porque tiene una limitación, evidentemente. Entonces, cuando queremos hacer consultas más complejas, al final me obliga a utilizar JPQL. JPQL es un lenguaje similar a SQL. La diferencia es que maneja entidades en lugar de tablas y maneja atributos en lugar de objetos. Digo, maneja objetos en lugar de campos de la tabla. ¿Vale? En definitiva, vamos a poner también un par de ejemplos, yo creo que como mejor se reconoce. Por ejemplo, buscar sería select C from cliente C. ¿Qué significa? Que es busco en la entidad cliente y esta entidad cliente, el contenido de lo que existe lo voy a llamar con la variable C. Y por lo tanto lo que hago es devuélveme todo el contenido de la variable C. ¿Vale? Este caso, por ejemplo, imaginaos que querríamos los DNIs de todos los clientes. ¿Cómo sería? Dice, vale, búscame en la entidad cliente, variable C, y lo que quiero es que me selecciones el C.DNI. Y por lo tanto, ¿qué te va a devolver?
una lista de string con el contenido de todos los DNIs. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso queremos una lista de nombres diferentes entre los clientes. Pues es de la entidad cliente, que la referencia como C, me vas a buscar C.nombre, por lo tanto, el atributo nombre de todos los clientes, y le pongo la palabra distinta para que solo sean nombres distintos. ¿Vale? En este caso serían los nombres de clientes que empiezan por J. Pues dices, vale, pues entidad cliente. Por lo tanto, la variable de referencia es C. Me busca C.nombre. ¿Vale? Dice, ¿dónde C.nombre empieza por J? ¿Vale? Este caso es, quiero todos los nombres de clientes cuyo identificador esté entre 3 y 4, ¿no? Pues sería de la entidad cliente C, donde el identificador de C sea mayor que 2 y el identificador de C sea menor que 5. ¿Vale? ¿Veis cómo vamos accediendo a los distintos atributos de las diferentes entidades? ¿Vale? En este caso es lista con nombre cuyo DNI es pues uno concreto. Pues dices tal cual, ¿no? Seleccióname de la entidad cliente donde c.dni es igual a este valor. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, este sería, digamos, el lenguaje JPQL que nosotros lo vamos a tratar como un string. ¿Qué me queda? Definirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros colocaremos el método, también lo definiremos en el DAO. ¿Vale? En el DAO. No lo vamos a implementar, sino colocaremos con la anotación de jQuery arriba el contenido del JPQL. Y aquí definimos el método en el DAO y automáticamente Spring, a partir de este JPQL, te implementa la implementación de este método. Por lo tanto, aquí el nombre podemos colocar lo que nosotros queramos, no está limitado, ¿vale? Lo que sí os recomiendo que sigáis una filosofía parecida a la que estamos acostumbrados, ¿vale? Pues buscar por ID y le pongo valores, tal cual que leamos esto y sea parecido al lenguaje que estamos acostumbrados, ¿vale? ¿Cómo se accede a los parámetros? Evidentemente yo aquí colocaré parámetros, hay varios sistemas, pero bueno, este es el más cómodo. Ponemos interrogante 1 que hace referencia al primer parámetro y aquí interrogante 2 que me hace referencia al segundo parámetro. ¿Lo veis? Entonces con esto ya accedo a los parámetros y los parámetros se pasarán como parámetros del método. Y ya entonces defino esta query. ¿Vale? Si por alguna razón queréis utilizar SQL nativo, también lo podemos hacer. ¿Vale? Para ello, lo que haremos es que el contenido de la query pondremos valor y entre comillas colocaremos SQL nativo, el que fuera, ¿vale? Y colocaremos un segundo valor de la query, de la anotación query, que diremos que es query nativa y cierto, que es SQL nativo, que no lo interprete como JPQL. ¿Vale? Entonces, con esto podemos utilizar cualquier SQL. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora consultas haciendo una implementación propia del DAO. ¿Vale? Evidentemente es un poco más complejo porque tenemos que integrar mi implementación con la de Spring. ¿Vale? Tenemos que conjugar ambas implementaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hasta ahora teníamos que mi DAO heredaba de la interfaz de Spring, que es el JPA Repository. Con esto, al heredar, ya toda la parte heredada, la implementación que tiene Spring te lo va a meter por debajo, ¿vale? Lo va a incrustar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando yo quiero meter una implementación propia, lo que voy a hacer es crear otra interfaz que voy a implementar yo. Y voy a hacer que mi DAO herede de las dos interfaces, del de Spring para que haga la implementación de Spring y de mi interfaz que lo hago yo. Entonces yo me cogería cualquier nombre de otra interfaz, yo le he llamado siempre relación extendida, donde tengo un método y he llamado pues personalizado. ¿Vale? ¿Qué me queda? Implementar esta interfaz. ¿Qué ocurre? Que Spring te pide que utilices unos nombres concretos. No le podemos poner cualquier nombre, por si no, él no lo va a encontrar. ¿Os acordáis que cuando configuramos persistencia dijimos
que las implementaciones tienen que acabar en IMPL, ¿os acordáis? Y eso se configura en el fichero de persistencia. Entonces, como está configurado así, cuando hagamos una implementación, tenemos que poner IMPL. Si no, Spring no lo va a encontrar. ¿Vale? Segundo, para que Spring lo encuentre, tiene que saber que es de este DAO. Y por lo tanto, tiene que llamarse igual que este DAO, pero acabado en IMPL. ¿Vale? Entonces, esta implementación que se llama igual que este DAO acabado en IMPL, implementa tu interfaz. Entonces ya en custom yo hago lo que quiero. Evidentemente en custom yo puedo que me inyecten los DAOs para yo hacer operaciones utilizando otros DAOs o operaciones que ha hecho Spring. Al final lo que hago es meter un código Java normal y corriente. Para utilizarlo, se utiliza como siempre, porque como esto es una implementación de una interfaz que está heredando mi DAO de no relación, pues al final para utilizarlo es como siempre. Yo pondría un related DAO.custom. ¿Lo veis? Como un método más. Pero tenemos que integrarlo así. ¿Lo habéis visto? Por último, hasta ahora, evidentemente que estamos haciendo pruebas rápidas. Digo, bueno, pues me he hecho un mail que lanzo, pruebo, hago un par de métodos rápidos, pruebo. Eso está muy bien al principio, porque como estás muy verde, es que no sé ni por dónde empezar. Entonces, haces 4 pruebas hasta que te has centrado. Cuando ya te has centrado, evidentemente esa prueba no me va a valer, no es una prueba de futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un test. ¿Vale? Una vez que ya he probado el método y ve que funciona, yo me hago un test y garantizo que eso funciona. Entonces, ¿cómo voy a hacer el test? Pues en este caso estoy obligado a tener inyección, no lo puedo hacer haciendo new, no tiene sentido. Entonces, mi test va a tener que tirar de la inyección de Spring para que funcione y en la configuración del test, evidentemente tendré que configurar la parte de persistencia, porque ahora mismo estaríamos haciendo test de la parte de persistencia. Además, necesitamos un fichero de configuración de persistencia. ¿Qué tiene que hacer este fichero? Exclusivamente escanear dónde están los DAOs. No necesito nada más. ¿Vale? Con este fichero de persistencia, ¿os acordáis que ya indicaríamos dónde están los DAOs, dónde están las entidades? Y con este aquí escaneamos los DAOs para que me lo inyecte. Entonces yo ya puedo probar las diferentes funcionalidades. Evidentemente, probar lo que heredamos de Spring, pues no tiene mucho sentido, porque ya supongo que Spring lo habrá probado bastante bien. Pero nuestros métodos que hemos hecho con nombres o nuestra JPQL las tenéis que probar, porque no está garantizado que lo hagáis bien. Entonces, lo haces, lo miras cómo funciona, cuando ves que funciona bien, me hago un test y compruebo que lo hace bien y me olvido. ¿Vale? Pero entonces, estas pruebas realmente solo me valen en mi primera aproximación cuando estoy muy verde y quiero, como digo yo, juguetear con el código, a ver qué tal. ¿Vale? Pruebas de sobre rápida, pero luego ya no me vale como prueba eso. ¿Vale? Venga, vamos a hacer algo un pelín más complejo, a ver qué tal os sale. Recuperamos lo que hicimos el otro día de la librería, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer estas 4 búsquedas, ¿vale? Estas 4 búsquedas. Os doy una que es más complicada, que es esta de aquí, la de buscar el nombre de cualquier libro, ¿vale? Evidentemente, ¿a qué hace referencia? Como estamos en el DAO de autor, se refiere a buscarme los nombres de los autores que han escrito cualquier libro, ¿vale? Me quitaré a aquellos autores que todavía no han escrito nada. ¿Lo veis? Entonces, en este caso, ¿cómo sería la búsqueda? ¿No? De JPQL. Dice, vale. Evidentemente, que han escrito algo sería, para empezar, en la entidad de libro. Pues entonces aquí hago from libro y le voy a llamar, mi variable temporal la llamo libro. ¿Vale? Tengo que hacer un join en este caso. ¿Vale? Y hago un join de tal manera que cojo la variable autor que es de libro.autorList. AutorList sería la relación con autor. Con lo cual, en autor que voy a tener todos los autores que han escrito el libro. ¿Lo veis? Y a partir de autor ya puedo pedirlo. Entonces quiero autor.nombre. Y en este caso que sean nombres distintos. ¿Lo veis?
Lo distinto lo ponemos porque un autor puede escribir varios libros y si no te lo puede dar repetido. ¿Vale? Entonces, se hace así. Fijaros que siempre yo partiría de un sitio donde hago la query, de aquí voy a partir, digo, vale, pues empiezo por libro. Ahora me interesa todos los autores, si es una lista hay que hacer un join, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero relacionar estos dos, que es el último caso, pues es parecido a esto. Que bueno, pues empiezo por libro, hago join no sé qué, join con tal, y voy a ir reduciendo los atributos a partir de las variables asociadas a resultados. ¿Lo veis? En definitiva, cada esta variable que representa book, el conjunto de libros que se extrae de la entidad libro. Aquí, el conjunto de autores que se extrae del atributo autor list de la variable esta libro, que se extrae de la entidad libro. ¿Lo veis? ¿O la dinámica? Bueno, pues montar esto en vuestro proyecto y hacer estas 4 búsquedas en vuestro DAO y hacer que funcione. ¿Vale?